por esa excelente conducción y a cada uno de los participantes. Muchas gracias. Y bueno, los avances tecnológicos están volcando los enfoques tradicionales en lo que es el entorno regulatorio para la adopción de normas eficaces que fomentan lo que es la competencia y la innovación. Nivelan el campo de juego y también promueven un mercado vibrante y responsable que responda sobre todo a los intereses públicos que están en evolución. En esta sesión que sigue, en la próxima sesión, nos va a dar una mayor comprensión de cómo la disrupción afecta y refuerza los elementos subyacentes de las buenas prácticas regulatorias. Y esto también, por supuesto, genera oportunidades para una mayor colaboración entre el sector público y el privado en la elaboración de normas. Vamos entonces a llamar a los participantes de la quinta plenaria de esta conferencia titulada El futuro de la regulación. Así se llama la próxima conferencia y la moderación, vamos a irlos llamando, de la plenaria estará a cargo de Christine Albrecht. Ella es directora general de regulación global de Deloitte. Bienvenida, Christine. Hola. Las panelistas serán Silvia Sen, directora ejecutiva de la Unidad de Conocimiento, Operaciones y Tecnología de la Federación Internacional de Contadores, IFAC, y también la costarricense Anabel González, destacada investigadora del Instituto Patterson para la Economía Internacional. Christine, te dejo entonces con la conducción. Un aplauso. Estamos justo antes del almuerzo, así es que voy a tratar de mantenerme dentro del tiempo. El futuro de la regulación, la tecnología y los nuevos modelos de negocios están afectando nuestra economía, los mercados de capital y con esto el enfoque para los roles. Lo digital está en todo y en todo lo que hacemos. Y los datos son su sangre, el 90% de los datos del mundo que ha sido generado ha venido a la vida en los últimos 2 años. El cambio en la velocidad de cambio todos consumen. El impacto en la regulación, los reguladores, los regulados es profundo. Estamos en la mitad de una forma de repensar cómo fomentar la creación de reglas efectivas y las herramientas que sean necesarias y robustas. Hoy tengo el honor de tener a 2 panelistas maravillosas y distinguidas, 2 mujeres muy exitosas, Anabel González, que es la ex ministra de Comercio en Costa Rica, y estamos felices de darle la bienvenida en su casa, en nuestro panel, y como mencionó la moderadora, está en el Instituto Peterson, y luego tenemos a Silvia Zen de IFAC, que también es muy exitosa y tiene muchas responsabilidades en IFAC, y ambas van a cubrir un par de diferentes avenidas. Entonces, Anabel va a ser la conexión entre la calidad de regulación y el impacto positivo en el crecimiento económico y mayor productividad, y Silvia hablará sobre el trabajo de IFAC en regulación a través del G20, BIAC, OCDE, tecnologías emergentes y su impacto en pequeños negocios que nosotros escuchamos es muy importante en la región. Mis comentarios se basan en un documento de Deloitte en el futuro de la regulación. Es el primero en una serie de documentos que ha hecho en la materia. Este documento y la materia emitida después y el seguimiento que se hizo estará disponible para los participantes en el sitio web de Crecer Oficial. Entonces, si está interesado, puede verlo ahí, es fascinante. Los detalles detrás del reporte. Los avances tecnológicos están creando un cambio grande en el ambiente regulatorio, presentando retos a los reguladores que luchan por mantener un balance entre fomentar innovación, proteger a los consumidores y abordar las consecuencias no intencionadas de la disrupción.
Las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, automatización, análisis de Big Data, blockchain y el Internet de las cosas están creando nuevas formas para que los consumidores interactúen y que disrumpan en los modelos tradicionales. En el desarrollo de estos modelos, los reguladores tienen un reto importante: cómo proteger a los ciudadanos mejor, asegurar un mercado justo, aplicar la regulación mientras permitir que estas nuevas tecnologías y negocios florezcan. Como lo hemos visto en la historia de la regulación de los primeros automóviles, las restricciones duras en vehículos de motor, y aunque estaba diseñada a proteger peatones, incluso el ganado, retrasaron los progresos en el desarrollo de automóviles por décadas. La ley de bandera de 1865, que fue la ley que requería los vehículos autopropulsados tener una tripulación de al menos 3 personas, una persona que caminaba 60 yardas frente al carro del vehículo con una bandera roja para advertir a los peatones y otros vehículos. Entonces se pueden imaginar qué hizo esto al progreso de los automóviles. Y los reguladores deben valiantizar su cargo para proteger a los ciudadanos y prosperar en las tecnologías y negocios, resistiendo la urgencia para sobreregular. Los supuestos que las regulaciones pueden hacerse despacito y deliberadamente y seguir en su lugar sin cambiar por mucho tiempo ha sido superada por el ambiente de hoy. Aaron Klein, que es el director de políticas en el Centro de Regulación y Mercados en el Instituto Wilkins, lo resume muy bien. Él dice: tenemos un marco regulatorio legal basado en hombre, papel, palabras versus un nuevo orden mundial que es digital, continuo, 24/7 y construido sobre bits and bytes. De alguna forma tenemos que hacer calzar estos dos mundos. Como creadores de políticas y reguladores, ¿cómo lidian ellos con las tecnologías? Hay 4 preguntas fundamentales de abordar. ¿Cuál es la etapa crítica de la regulación en el área, la etapa actual? ¿Cuál es el momento correcto para regular? ¿Cuál es el enfoque correcto? ¿Y qué ha cambiado desde que se promulgaron las primeras regulaciones? El primer paso en la fase preregulatoria debe involucrar un entendimiento profundo de las regulaciones existentes que buscan las que pueden bloquear innovación o que estén desactualizadas o no aplicables. En el análisis de Deloitte del Código del 2017 de regulaciones federales se encontró que un 68% de las regulaciones federales nunca han sido actualizadas. En una perspectiva retrospectiva, fuerza a los reguladores a evaluar si las alternativas a la regulación o los ajustes a las leyes actuales pueden abordar el problema actual. Dinamarca ha creado un grupo de trabajo para retar legislación desactualizada de regulación al inicio de estos modelos de negocios disruptivos. La segunda pregunta es preguntar: ¿cuál es el momento correcto para regular y cómo los reguladores pueden evitar el problema? Muy rápido, muy lento. Algunos de los principios que va a cubrir en la siguiente transparencia están diseñados a responder la pregunta, al traer a los reguladores más cerca a las innovaciones tecnológicas y cambiar a un modelo regulatorio más ágil. En la etapa 3, ¿cuál es el enfoque correcto de regulación? Los creadores de políticas tienen una variedad de razones para la regulación, pero en general están tratando de proteger a los ciudadanos, promover competencia e internalizar externalidades. ¿Cuál es el mejor modelo regulatorio utilizar? ¿Y qué variedad de enfoques potenciales existen entre una regulación muy pesada de precaución o a ninguna regulación al otro lado? Al responder la pregunta, ¿cuál es el enfoque correcto? Una consideración importante es lo que Adam Thierer llama el arbitraje de innovación global, como él lo explica. Los capitales se mueven muy rápido en el mundo a medida que los inversionistas y empresarios buscan a un ambiente más hospitalario en impuestos y regulación. Igual es para la innovación. Los innovadores pueden moverse a los países y continentes que proveen
un ambiente legal y regulatorio que sea más hospitalario para la actividad empresarial. Paso 4 que ha cambiado desde que se promulgaron las primeras regulaciones, considerando la rápida tasa de las tecnologías emergentes o negocios, modelos de negocios, es una buena apuesta que que las regulaciones que aplican hoy tendrán que ser revisadas en la próxima década. Hay una variedad de formas de hacer esto. Institucionalizar tal revisiones automatizadas, estas van desde establecimiento de tendencias con revisión frecuente hasta evaluaciones retrospectivas para buscar leyes que son obsoletas y requieren revisión. Ahora me gustaría hablar de los 5 principios a considerar para regular tecnologías emergentes. El supuesto de que se pueden hacer lentamente, deliberadamente y mantener sin cambiar mucho tiempo, eso ha sido desactualizado por siempre. La transformación tecnológica de hoy es muy rápida y la velocidad está aumentando. Balancear la necesidad de proteger a ciudadanos con el imperativo de avanzar innovación nunca ha sido más difícil. Basados en el trabajo de Deloitte con reguladores en el mundo, creemos que los siguientes 5 principios pueden balancear esos objetivos y creemos que la regulación para esos cambios tecnológicos rápidos. Esos 5 principios pueden contestar las preguntas de cuándo regular y cómo regular, al igual que establecer un fundamento para repensar la regulación en era de cambio tecnológico rápido. El primer principio, regulación adaptativa. Requiere cambiar de regular y olvidar a un enfoque sensible e iterativo. Los enfoques adaptivos se basan en prueba y error para la regulación con ciclos de retroalimentación más rápido, permiten a los reguladores evaluar políticas utilizando aportes tiempo real para hacer sus revisiones. Nuevas herramientas como laboratorios de políticas, cajas de arena, crowdsourcing y aportes de la industria y autorregulación de la industria provee retroalimentación. Mecanismos de ley suave que no son vinculantes legalmente, pero dan expectativas de la industria, pueden ayudar a los hacedores de políticas a abordar retos en la medida que aparecen. Principio número 2, cajas de arena regulatorias. Esos aceleradores regulatorios le permiten a las agencias unirse con compañías privadas y empresarios para experimentar con requerimientos para nuevas tecnologías en ambientes que promueven la innovación. Las cajas de arena regulatorias son ambientes controlados que permiten a los innovadores probar productos y servicios y nuevos modelos de negocio sin tener que seguir todas las regulaciones estándar. Por ejemplo, el administrador de valores de Canadá lanzó una caja de arena regulatoria que permite relajación para ciertas regulaciones para startups. En Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera, como parte de su proyecto Innovate, lanzó un sandbox regulatorio de fintech que le permite a los negocios probar productos innovadores en un ambiente seguro, vivo, con las salvaguardas apropiadas para consumidores cuando están exentos de algunos ambientes regulatorios. Después de su primer año de regulación, el 90% de las firmas que completaron las pruebas continuaban a un lanzamiento más amplio del mercado y más de 40% recibieron inversión durante o después de las cajas de arena. Principio número 3, regulación basada en resultados. Esta regulación basada en resultados se enfoca en resultados y desempeño en vez de forma. Regulaciones basadas en resultados especifica resultados deseados y objetivos en vez de definir la forma en que deben lograrse. Este modelo de regulación ofrece a los negocios y a las personas más libertad para escoger sus formas de cumplir con la ley. Basando reglas en riesgo, puede acelerar la aprobación de modelos de negocio basados en tecnologías emergentes. Priorizando el desempeño y resultados le permite a los gobiernos desarrollar regulaciones u otros mecanismos como lineamientos que se enfocan en los efectos positivos que buscan los reguladores. Principio número 4, regulación ponderada por riesgo. Tradicionalmente los reguladores han sido más prescriptivos y enfocados en insumos, por lo tanto cambiar el enfoque de aportes a resultados
en vez de definir la forma en que deben lograrse las reglas. Los resultados o regulación basada en resultados le ofrece a los negocios y a las personas la libertad de escoger cómo van a cumplir, aún protegiendo al público. Analítica avanzada y IA puede usarse para detectar nuevos patrones y tendencias. Esto ayudará a las industrias y compañías a usar un proceso de aprobación más streamlined, dándoles acceso a información clave. Hay una gama de formas en que regulación ponderada por riesgo puede ser usado. Y el principio número 5, regulación colaborativa. El trabajo internacional de regulaciones en casi toda industria crea ineficiencia y gastos. Y de acuerdo a un estudio reciente por IFAC y BIAC, que es el Comité Consejo de la OCDE, basada en regulaciones financieras nacionales, de cuesta en la economía global 780 mil millones de dólares al año. Y las instituciones financieras de 5 a 10% de sus ingresos anuales. Silvia va a hablar en más detalle de ese tema en su comentario. Las compañías y los reguladores pueden beneficiarse de enfoques colaborativos. Este enfoque ecosistema donde muchos reguladores de muchas naciones, aún dentro del mismo país, colaboran unos con otros y con los regulados y pueden animar a la innovación mientras protege a los consumidores de fraude potencial o inquietudes de seguridad. En este enfoque de ecosistema, los entes reguladores y los autorregulados también tienen un papel clave en facilitar la colaboración entre los innovadores y los reguladores. Ahora me gustaría darle la palabra a Anabel. Muchas gracias, Christine, y muy buenas tardes, creo, a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. I'm going to turn to English, so no. Voy a hablar en inglés. Hablar en inglés solo quiere decir hola en español y puedo tomar preguntas en español también. Así que voy a hablar un poco acerca de una buena práctica regulatoria y crecimiento económico. Y me gustaría empezar diciendo que una buena práctica regulatoria es crítica para garantizar la calidad de las políticas y las regulaciones, y no se trata de más o menos regulación, sino de facilitar los mejores entornos regulatorios. Y el punto principal que quiero dar en mi presentación es que la calidad de la regulación tiene un impacto positivo en el crecimiento económico y en el aumento de la productividad. Y esto es importante para nuestra región, específicamente para Latinoamérica. Y en el primer gráfico, el punto que quiero resaltar aquí es que en 1960, alrededor de 70 años, el ingreso promedio en Latinoamérica era alrededor de 20% comparado al de Estados Unidos. Hoy en día esta situación permanece prácticamente sin cambiar. Otros países han cerrado sus brechas de ingresos en comparación a Estados Unidos, pero no ha sido el caso en Latinoamérica. Y el motivo principal para esto, y si ven el segundo gráfico, el motivo principal para esto, este atraso en ingresos per cápita, es que no hay productividad agregada. La baja productividad agregada en Latinoamérica se debe principalmente a la productividad baja en todos los sectores productivos. No hay productividad baja solamente en el sector agro o en el sector de servicios, pero es en todos los servicios. Y eso es un problema clave de desarrollo para los países latinoamericanos. Ahora, las causas fundamentales de baja productividad pueden trazarse a las instituciones que le dan forma al ambiente productivo de las firmas, sin importar, como dije, del sector en el cual operan. Y la calidad de la práctica regulatoria es un determinante crítico del ambiente de negocios. Y si observamos esta tabla, y quizás los números están un poco pequeños para poder ver en detalle, pero el punto principal aquí es que en Latinoamérica la calidad del ambiente regulatorio es significativamente más bajo que el de Norteamérica o Europa.
en una norma de 0 a 1, la calidad del ambiente regulatorio en Latinoamérica es 0.65 en comparación a 0.85 en Europa y 0.95 en Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, la calidad del ambiente regulatorio podría ser un impulsador o un inhibidor de la productividad, del comercio, de la inversión, de la competencia, de la innovación y por lo tanto del crecimiento. Y por eso es que el ambiente regulatorio es importante y muy importante para Latinoamérica. Ahora bien, buenas prácticas regulatorias se refieren a procesos, sistemas, herramientas y métodos reconocidos internacionalmente que pueden utilizarse para mejorar la calidad y la relación costo-efectiva de las regulaciones nacionales. Los ERP pueden ayudar a mejorar los entornos regulatorios y la coordinación intergubernamental, evaluación de impactos, transparencia, participación y rendición de cuentas. Y el GRP puede ayudar a mejorar los ambientes regulatorios. Cuando los países quieren mejorar su agenda regulatoria, eso puede incluir temas como coordinación interna, de actividades de creación de reglas, no solamente en gobiernos a nivel ejecutivo central, pero también a nivel subnacional. Las evaluaciones de impacto regulatorio y mecanismos de consulta pública para mejorar la transparencia. Ahora bien, marcos regulatorios sólidos son de mercados que funcionan bien y protegen el ambiente y promueven el crecimiento económico. Y ese es el motivo por el cual la OCDE desarrolló hace unos años un conjunto de recomendaciones sobre buenas prácticas regulatorias e incluyen una serie de cosas y creo que Christine se refirió a algunas de esas. La necesidad, por ejemplo, de comprometerse a un enfoque gubernamental para la calidad regulatoria, la necesidad de adherirse a dos principios de gobierno abierto, la necesidad de proveer fiscalización de las políticas regulatorias, la necesidad de integrar evaluación de impacto regulatorio, la necesidad de llevar a cabo revisiones de programa de existencia regulatoria, algo que para países latinoamericanos sería muy relevante. La necesidad de publicar informes y el desempeño de las políticas regulatorias, la necesidad de desarrollar una política consistente que cubre las distintas instituciones regulatorias, la necesidad de garantizar la efectividad de los sistemas para revisar la legalidad y el procedimiento. Y cuando adecuado, la necesidad de aplicar gestión de riesgos y estrategias de comunicación de riesgos, la necesidad de proveer coherencia regulatoria a través de mecanismos en todos los niveles del gobierno, la necesidad de promover la capacidad a niveles nacionales del gobierno. Y por último, y no menos importante, y quiero ampliar esto un poco más, la necesidad de considerar todas las normas y marcos internacionales pertinentes para la cooperación. Y es importante resaltar que es probable que buenas prácticas regulatorias a nivel nacional contribuyen a buenas conversiones regulatorias y facilitan la cooperación regulatoria a nivel internacional. Y frecuentemente las fricciones regulatorias en comercio e inversión surgen de reglas convergentes y de distintos mecanismos, tanto con el aumento de flujos comerciales, y si pensamos en las cadenas de suministro globales o servicios comerciales o comercio electrónico, alineación en enfoques regulatorios, incluidas las normas internacionales, es fundamental para evitar barreras innecesarias al comercio. Y el GRP puede constituir la base de esta cooperación internacional en regulación. Sí, hay varios instrumentos, y hablaremos de estos en un momento, para promover buena cooperación regulatoria, pero más recientemente los acuerdos de libre comercio, de los cuales hay una cantidad en el hemisferio, suelen incluir compromisos con las GRP. Y esos incluyen compromisos relacionados a la publicación, notificación y administración de leyes.
Generalmente hay un capítulo sobre obstáculos técnicos al comercio que se basa en el acuerdo relevante de la Organización Mundial del Comercio. Generalmente hay reglas en cuanto a la contratación pública y también hay elementos de la cooperación regulatoria per se. Y la mayoría de los acuerdos comerciales modernos generalmente incluyen normas sobre la coherencia regulatoria y la transparencia. Y aquí estamos hablando básicamente de promover procesos donde los gobiernos pueden trabajar juntos, primero para reducir diferencias regulatorias innecesarias y segundo para eliminar requerimientos duplicados y procesos. Tercero, para armonizar y alinear las regulaciones. Y cuarto, para compartir información y experiencia. Y quinto, para adoptar normas internacionales. Por lo tanto, nuevamente, encuentro que esa es una tipología interesante de la OCDE, de mecanismos de cooperación internacional en materia de regulación, y se puede ir de una serie de mecanismos cercanos de cooperación regulatorio hasta foros de colaboración. De un lado tenemos, por ejemplo, la integración y armonización a través de instituciones supranacionales, lo que sucede en el contexto de la Unión Europea, siendo el ejemplo más relevante de ese tipo de colaboración muy cercana en cooperación regulatoria internacional. Y también tenemos acuerdos negociados específicamente, acuerdos, convenios para promover la cooperación regulatoria en distintas áreas, ya sea ambiente, seguridad y otros. También hay cooperación formal o alianzas, por ejemplo, la cooperación regulatoria de Estados Unidos-Canadá es un ejemplo muy bueno de cooperación regulatoria. También tenemos normas conjuntas entre organizaciones intergubernamentales como la OCDE, también acuerdos o tratados con disposiciones regulatorias a nivel de acuerdos comerciales regionales. Aquí, por ejemplo, en nuestra región, un ejemplo muy interesante, y si tenemos tiempo hablaré un poco más acerca de esto durante la sesión de preguntas, es la Alianza del Pacífico. Si observamos lo que han hecho los países de la Alianza del Pacífico, han llevado la cooperación al núcleo de su proceso de integración y han desarrollado una ruta de cooperación para identificar los sectores prioritarios para mayor colaboración. Y eso puede ir de cosméticos hasta farmacéuticos, hasta fintech y otros sectores donde los países han desarrollado un conjunto de instrumentos para fortalecer su colaboración en esta área. También hay acuerdos de reconocimiento mutuo donde los países no pueden lograr la etapa de armonizar distintas regulaciones, pueden tener acuerdos de reconocimiento mutuo para asegurarse que el proceso para cumplimiento con las normas se facilite reconociendo lo que el otro país hace en esta área. También pueden tener redes transgubernamentales de reguladores y hay buenos ejemplos de estos. Y también se puede tener conversiones unilaterales mediante buenas prácticas regulatorias y la adopción de marcos pertinentes en otras jurisdicciones. Por ejemplo, muchos países en Latinoamérica han adoptado, han convergido unilateralmente a las normas estadounidenses para protección en el área de dispositivos médicos. Como ejemplo, también se puede tener reconocimiento e incorporación de normas internacionales, ISO, IEC y otros. También se puede tener derecho blando, principios, directrices, códigos de conducta. Esa es la forma, por ejemplo, en la que funciona la OCDE en una serie de áreas. Y finalmente se puede tener diálogo y intercambio informal de información, que quizás es la forma más usual de colaboración a nivel internacional, pero también es importante, especialmente cuando se está hablando de cooperación entre países con distintos niveles de desarrollo, porque es importante construir confianza en el contexto de estos distintos niveles de desarrollo. También es importante fortalecer las capacidades de países que tienen distinto nivel de desarrollo, y una buena forma de hacerlo es promoviendo estos
diálogos e intercambios informales de información. Eso es un tema muy grande en el contexto de internacional, si pensamos en comercio internacional, precisamente porque la cooperación internacional se convierte en un complemento muy importante para promover el comercio y la inversión en los países. Ahora, las nuevas tecnologías, como expuso Avi, presentan una serie de retos y oportunidades para el ambiente regulatorio y especialmente para la forma tradicional de regular. Y creo que en este sentido hay tres preguntas principales que surgen en la conversación y no voy a detallar porque creo que Xin mencionó mucho acerca de esos temas. Y el primero es, ¿qué proceso hay para regular nuevas tecnologías? Y eso es algo que muchos países están batallando. Si observamos en todo el mundo una forma en que distintas jurisdicciones han lidiado o no lidiado con la regulación de Uber, por ejemplo, o Lyft, u otras aplicaciones similares. Yo creo que eso es un buen ejemplo. Y otra forma de ver eso es cómo pueden las nuevas tecnologías, ejemplo, inteligencia artificial, blockchain y otras, apoyar mejores prácticas regulatorias. Y me encantan los 5 principios que presentó Christine como una forma de guiarnos en el uso de las tecnologías para promover o mejorar el ambiente regulatorio. Y por último, y no menos importante, es el papel de las nuevas tecnologías en el apoyo del cumplimiento regulatorio. Y creo que aquí estamos empezando a ver cómo esto tendrá influencia en cumplimiento en el futuro, pero quizás estamos en etapa temprana con respecto a esto. Dicho esto, me voy a detener aquí. Con gusto puedo contestar cualquier pregunta después. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Yo me llamo Sylvia Sen. Y quizás ya conozco a varios y tengo mucha suerte de estar involucrado con Crecer desde el primero en México. Y es un gusto estar de regreso. Veo muchas caras conocidas, Debbie y Patricia, y muchos de los miembros de IFAC que representan la profesión de contabilidad en el sector público y privado también. Así que es como volver a ver a la familia. Lo único que no he mejorado es mi español o mi portugués, así que gracias por su paciencia, pero veo que ustedes han mejorado porque la mayor parte de ustedes no andan dispositivos, así que felicidades por esto. Soy la última presentadora en esta sesión y estoy entre ustedes y el almuerzo, así que me mantendré enfocada. Y Annabelle y Christine han hecho ya el trabajo duro y me ayudaron porque establecieron las buenas condiciones y los excelentes principios que todos creemos que son necesarios para una regulación efectiva y transparente. Pero quizás se preguntan, ¿cómo llegamos todos a esto? Se dieron estudios, consultamos unos a otros, ¿cómo decidimos que existían estos grandes principios? Y lo que quiero hacer hoy es pasar mi tiempo compartiendo algunas de las observaciones que yo creo que se han recabado con nuestro trabajo, más a nivel internacional, al igual que regional, en cuanto a lo que escuchamos de las reformas regulatorias. Y voy a empezar hablando un poquito acerca de las reformas y el impacto que tienen en la profesión para los que le interesan. Con respecto a la regulación de la profesión de auditoría, se ha convertido muy importante ser claros acerca de los problemas que queremos resolver y no reaccionar para poder encontrar las soluciones que mejor funcionan. Un excelente ejemplo de esto, muy relevante para esta región, pero también otras regiones en el mundo, es algo que se llama rotación de auditoría automática. Y hemos visto una serie de objetivos regulatorios articulados con respecto a rotación de auditoría obligatoria. La idea de que después de cierta cantidad de años, las firmas de auditoría deben rotar para que no auditen los mismos clientes. Y uno de los objetivos importantes incluyen mejorar la independencia del auditor, la calidad de la auditoría y países en África, hasta temas sociales para empoderar a las firmas minoritarias a que sean más fuertes. Es importante notar que la profesión apoya esos objetivos, pero lo que ha sido muy claro es que quizás hay una falta de explicación cohesiva en cuanto a cómo las respuestas y los requerimientos regulatorios se integran con el marco regulatorio más amplio que tienen que cumplir las firmas.
y una base de evidencia no ha sido implementada necesariamente y hemos visto reacciones a esto. El panorama global tiene resultados mixtos cuando tiene que ver con evidencia. Algunos reguladores nacionales están anunciando plazos para retirar su requerimientos de rotación obligatoria y lo que están estudiando los regulatorios y están introduciendo requerimientos de rotación de auditoría. Por ejemplo, en la Unión Europea, donde actualmente hay 28 países miembros y sabemos que esto cambiará, España e Italia recientemente decidieron retirar sus requerimientos de rotación de auditoría, habiéndolas implementado hace poco. Brasil, Argentina, me parece que han contemplado y están a punto de implementar la política para ciertos sectores. Y finalmente, la Casa de Representantes de Estados Unidos en el 2013 votó 321 a 62 para prohibir que la PCOB obligue la rotación de auditoría. Y quiero usar este ejemplo porque pueden ver que algunas de estas jurisdicciones son grandes, algunas son de economías emergentes, pero todas están trabajando en distintas bases y requieren la necesidad de introducir requerimientos, pero por falta de evidencia y quizás por la respuesta regulatoria equivocada, no lo están haciendo y no sabemos si es la mejor solución a esto. Christine antes mencionó una encuesta que IFAC llevó a cabo y ese es el Comité de Consultoría de la OCDE, el brazo de negocios, y llevó a cabo una encuesta enfocada en instituciones financieras y los resultados indican, y voy a usar mis filminas, los resultados indican que la regulación fragmentada lleva a costos aumentados y también aumenta el riesgo para las instituciones financieras. Más de 250 respuestas vienen de mercados capitales, sector bancario, gestión de activos, seguros y sectores de servicios profesionales. Y tiene una gama de tamaños, vienen de instituciones financieras de más de $1 millón en ingresos hasta 1.000 millones de dólares. Y el estudio encuentra que la divergencia crea impactos materiales en el desempeño y los costos y cuesta entre 5 y 10% de los ingresos de las instituciones financieras en el mundo. Y como mencionó Christine temprano, nuestro estudio podría indicar hasta 780 mil millones de dólares en caída económica. 86% de los respondedores creen que el costo en la divergencia regulatoria ha aumentado en los últimos 5 años y un porcentaje igual prevé que seguirá aumentando en los próximos 5 años. 65% indicaron que navegar a través de estos conflictos crea otros costos. El tiempo de la alta gerencia se usa para abordar los conflictos y no ver otros temas de riesgo institucional como ciberdelitos. Esos resultados son muy importantes no solo porque resaltan los costos financieros e ineficiencias, pero porque también resaltan que tal vez algo no funciona en las regulaciones de buena intención y que el cumplimiento con la regulación quizás no se esté dando. Ahora quiero hablar de otra encuesta para compartir una perspectiva un poco distinta. La última encuesta que quisiera mencionar tiene que ver con las pymes y en IFEC las conocemos como pymes, empresas, pequeñas y medianas empresas. Sabemos que las pymes son esenciales a la región latinoamericana del Caribe, igualmente para Norteamérica, África, Asia, Surasia, etcétera. En otras palabras, son relevantes en todo el mundo y creo que en el último panel se hizo referencia a la importancia de las pymes y creo que todos así lo entendemos. En el 2016, la IFAC hizo una encuesta de las firmas contables de auditoría de las pymes para entender los problemas que enfrentan sus clientes. Teníamos más de 6,000 encuestados en más de 150 países. Dos de las preguntas que hicimos específicamente para tratar de entender si la regulación iba a impactar el trabajo de las pymes y alejarlos de sus prioridades. Primero, cuando les preguntamos sobre las tendencias de negocios que podrían impactar
los gerentes de finanzas y contables que trabajan con las pymes, los que encuestados dijeron que el 40% de ellos dijo que va a continuar siendo una tendencia importante para ellos para poder atender la regulación, ya sea la nueva, la emergente, o incluso calificaron como alto como una necesidad inmediata poder atender el cibercrimen, que parece ser un problema en todas las regiones en las que estudiamos. También les preguntamos si las regulaciones emergentes y cuáles anticipan van a impactarles de manera más inmediata para monitorear lo que está sucediendo en el ambiente global y escuchar lo que sus reguladores y creadores de política están diciendo. Creo que no es sorprenderse que el 35% de ellos de que la protección de datos y los asuntos de privacidad de datos requieren una respuesta debido a la acción reglamentaria. Sabemos que la privacidad de datos está en ataque debido al cibercrimen y es un problema social importante y también de reputación para las pymes. Así que creo que esto es de esperar, pero esperaríamos que las regulaciones que sean adoptadas e implementadas acá sean razonables para que las pymes puedan adoptarlas. La mayoría de los negocios tienen regulaciones financieras y otros tipos con las cuales cumplir. La mayoría de los encuestados, recordando que más de 100,000 respondieron, dicen que esperan que los temas de impuestos y finanzas sigan subiendo y las requieran más cumplimiento de parte de ellos. Creo que es difícil saber si esto es realmente un aumento en la regulación, sino también lo que nos dijeron es que no hay reducción en la regulación ni revisión de la regulación existente para evaluar si son realmente relevantes. Y esto agrega trabajo y eso que es particular encuentran que es muy abrumador. Creo que todos sabemos que los costos de cumplimiento pueden ser altos porque pueden desmotivar a los empresarios para empezar negocios y esto no es una buena idea porque detiene la innovación. Pero más importante, las organizaciones quieren pasar de ser pequeñas a convertirse en media y las nuevas empresas. Es una frase que aprendimos en el grupo de trabajo, que las startups o empresas pequeñas, nuevas, nacen a nivel local, pero crecen a nivel internacional. Así que necesitan hacer su negocio no solo en su jurisdicción o ciudad o en los países y la región, sino que tienen que saber que el negocio en todo el mundo puede ser utilizado para apoyar ese espíritu empresarial. Yo creo que en este punto, cuando hablamos de las pequeñas empresas, de nuestra perspectiva, los datos y la tecnología pueden ser muy útiles. Los reguladores pueden adoptar tecnologías y aplicarla a la segmentación de datos alineada con lo que el mercado para eliminar el enfoque basado en riesgos que habló Anabel y para asegurarse que las regulaciones son proporcionales, balanceadas y que responden a las necesidades, para ver exactamente, determinar cuáles regulaciones no están cumpliendo con esto y eliminarlas, para establecer una mejor ruta. Para concluir, quería compartir con estas ideas de las encuestas, porque usar los datos es la única manera para determinar el tamaño del desafío y las oportunidades de cambio. Cuando me preparé para esta sesión, uno de mis colegas, Manuel, que está acá, uno de los organizadores, compartió una anécdota interesante cuando escuchó cuál era nuestro tema. Todos conocen a Steve Jobs y Apple. Veo muchos productos de Apple acá. Él me contó que había escuchado una historia que cuando el primer iPod estaba siendo desarrollada, cuando estaban acaso a punto de lanzar el prototipo, Steve Jobs lo vio cuánto pesaba, lo revisó y declaró que era demasiado grande y que no era lo suficientemente eficiente. Y por supuesto, los ingenieros, que era una de las personas más inteligentes en el mundo de tecnología, lo retaron y dijeron, para poder transicionar de los productos antiguos de música al iPod, simplemente no lo podemos hacer más pequeño, más liviano y más efectivo. Y ahora esta persona tomó el iPod, se acercó a una pecera, lo dejó caer dentro de la pecera.
Y cuando llegó al fondo y empezaron a subir las burbujas de aire, dice, bueno, estas burbujas de aire significa que hay espacio adentro, revísenlo, hay cambio para poner cosas ahí o para hacerlo más pequeño, más liviano y más fácil de usar. Y eso es una gran analogía para enfocarnos en lo que debemos hacer para desarrollar mejores productos y de esta manera tener mayor adopción igual que el iPod y el iPhone. Muchas gracias y creo que ahora vamos a tomar preguntas, ¿verdad? Muchísimas gracias a Anabelia Silvia por estos comentarios ilustradores. Creo que fue una buena introducción para la discusión que vamos a tener en los próximos minutos. Voy a empezar con Anabel. La primera pregunta, tal vez puedas darnos ejemplos específicos de cosas buenas y malas de cómo la regulación y el desarrollo económico están funcionando en la región latinoamericana. Tal vez quieras darnos algún otro ejemplo que quisieras compartir con la audiencia. Sí, muchísimas gracias, Christine. Creo que la Alianza del Pacífico que mencioné anteriormente ha avanzado mucho en esta área porque primero hicieron que la cooperación regulatoria sea una prioridad para el grupo. Segundo, han establecido un comité específicamente a cargo de esta cooperación regulatoria. Han establecido una metodología para identificar sectores que tengan mayor potencial para la inversión y negocios en la región, pero son sectores muy regulados donde hay mucho dinero si realmente puede desarrollar esta cooperación. Así que han seleccionado los dispositivos médicos, productos farmacéuticos, suplementos alimenticios, equipo de telecomunicaciones, productos de cuidado personal y otros. Sí, por ejemplo, en el área de cosméticos, básicamente acordaron armonizar la definición de estos productos para establecer un sistema de verificación de mercado, de supervisión de mercado, y tienen certificados preventa, que es un impedimento muy importante en diferentes áreas comerciales en Latinoamérica. También han creado los sistemas de revisión de homologación y la armonización de los requerimientos de etiquetado y la armonización de las buenas prácticas de manufactura en toda la región. Entonces, al hacer esto, han facilitado el comercio en los productos cosméticos, mientras que a la vez se aseguran de pueden cumplir con los objetivos de protección a la salud que quieren lograr. Asimismo, en el área de fintech, también se reunieron recientemente para básicamente facilitar la innovación por un lado, pero también para evitar el arbitraje regulador en la región, y presentaron diferentes objetivos que quieren conseguir juntos para regularlos a nivel de área, y se dieron cuenta que no estaban listos para desarrollar una regulación armonizada en esta área, pero desarrollaron varios principios que se pueden aplicar en los diferentes países para tomarlos en cuenta cuando regulen el sector fintech. Así que creo que este es un excelente ejemplo, y de lo que sé, probablemente este es el enfoque más sistemático hacia la cooperación regulatoria en la región. Ahora bien, hay también diferentes ejemplos no muy buenos de cooperación en esta área. Algunos de ellos suceden, por ejemplo, en nuestra propia área, en Centroamérica, donde a pesar de que a veces se tienen niveles muy bajos de riesgo, por ejemplo, en diferentes productos en el sector agrícola, hay barreras sanitarias y fitosanitarias muy altas que impactan el negocio y no necesariamente ayudan a lograr los objetivos sanitarios y de salud para la región. Así que eso tal vez voy a quedar acá.
Muchísimas gracias. Creo que eso es interesante porque habló sobre cooperación reguladora, que es el tema de nuestras presentaciones, y también habló sobre cómo algunos elementos del paquete de negocios pueden también regularse para llegar a los resultados que quieren ciertas industrias, y eso es muy relevante e interesante. Entonces, Silvia, tal vez puedes reflexionar sobre la evolución de la profesión en las entidades miembros de IFAC, cómo impactan la regulación. Hay temas comunes que le dan forma a las regulaciones en este momento. Sí, así es. Gracias, Cristina. Creo que en mi presentación tenemos un ejemplo de rotación obligatoria de firmas de auditoría, porque podemos ver los impactos en diferentes partes del mundo, pero no hay claridad si realmente está funcionando o no. Hemos hecho estudios en diferentes partes del mundo de la profesión contable y auditoría, y cuando empecé a trabajar en este trabajo con el banco y mis colegas de IFAC, realmente una cosa que sobresalió en Latinoamérica, principalmente los países que tienen una larga tradición de sistemas financieros regulados y una larga tradición de servicios profesionales, incluyendo contadores y auditorías que deben monitoreados con base a las regulaciones y tienen requerimientos que cumplir tienen mayor marcos reguladores de mejor calidad que establecen qué se tienen que hacer para profesionalizar a un contador, el papel de los reguladores y el propósito de la supervisación. Creo que un desafío en estos países que este concepto es bastante nuevo, y como resultados este tipo de marco regulador bueno que establece las responsabilidades de los colegios de profesionales y otros reguladores, incluso los reguladores del mercado bursátil, generalmente son reactivos o ven modelos de supervisión que tal vez no funcionan a nivel local. Puede haber consecuencias muy reales con este mundo que cambia tan rápido y nuevas tecnologías de las que tenemos que aprender. Creo que muchas veces en comparación con otras partes del mundo, las profesiones que realmente no tienen un énfasis en la educación continua y los derechos de la profesión para tener los mandatos correctos están en desventaja. Creo que estos son algunos elementos específicos. Una buena regulación puede tener un papel importante, pero la falta de regulación o regulación basadas en modelos que no calcen con el propósito no van a ser eficaces a largo plazo. Sí, la rotación obligatoria de firmas crea desafíos para nuestros clientes y también nuestra industria. Y creo que estaría de acuerdo de que tal vez desafíe, ya sea si cumple con el propósito que se está tratando de lograr, que es tener una mejor calidad de auditoría e independencia de los auditores, porque creo que cuando tenemos rotación de firmas de auditoría podemos tener diferentes auditores en diferentes niveles de diferentes empresas, y la coordinación y comunicación no es tan buena como debería ser, y eso puede crear retos a la calidad de la auditoría. Así que creo que es un ejemplo interesante. Ahora hablemos de nuevo con Anabel. Tal vez pueden reflexionar sobre las diferencias que existen entre las economías desarrolladas y en desarrollo en las regulaciones del futuro. Creo que esta es una muy buena pregunta porque está en el corazón de las posibilidades de promover la cooperación entre las economías avanzadas y las que están en desarrollo. Si vemos, por ejemplo, lo que se ha hecho en esta área, básicamente nos hemos dado cuenta que las economías más avanzadas tienen buenos marcos reguladores de buena calidad, con un nivel alto de políticas en cuanto al enfoque total del gobierno, y también ha establecido entidades a cargo de la supervisión reguladora, y también aunque la implementación varía de un país a otro, también ha adoptado evaluaciones sistémicas de reglas, leyes, regulaciones para ver si logran sus objetivos o no. Hay mucha participación de las partes interesadas en la mayoría de estos países, y también se encuentra normalmente
buen avance en cuanto a la mejora de la calidad de regulación y el nivel de ejecución a nivel central, no tanto así en las economías avanzadas y en otros niveles de gobierno. También hemos visto que hay algunos problemas, incluso en los países avanzados, en cuanto a la implementación y aplicación de la regulación. Hay un estudio muy interesante hecho por la OCDE y creo que también participó el BID hace un par de años sobre donde tomamos 6 o 7 países latinoamericanos, Brasil, Colombia, Perú, México, Costa Rica y un par más. Y básicamente determinaron que estos países están empezando a invertir en buenas prácticas reguladoras para mejorar la calidad de la regulación, lo que es muy bueno. Y los principios de la política regulatoria se incluyen y mantienen documentos en la mayoría de los países y también han creado entidades gubernamentales responsables de promover las prácticas reguladoras y reportar sobre la calidad de las regulaciones. Sin embargo, aunque la mayoría de los países ha establecido requerimientos formales para el uso de diferentes herramientas reglamentarias y su implementación, esto varía muchísimo. Los interesados en esta parte del mundo todavía no participan normalmente en las prácticas reguladoras y las regulaciones se enfocan con frecuencia en la forma y no en los resultados, que es un punto que usted mencionó y que está en el corazón de lo que es un buen ambiente regulador. Así que creo que en cuanto a la cooperación reguladora pueda prosperar en diferentes países, en diferentes niveles de desarrollo, es importante, especialmente para los países latinoamericanos, fortalecer la supervisión institucional en el área con buenas prácticas reguladoras para revisar la implementación de las políticas reguladoras de manera regular y sistémica para verificar la calidad de la evaluación de impacto en la región, básicamente con el fin de mejorar los procesos de creación de regulaciones basados en evidencia. Con frecuencia, me gustaría volver a la tabla que presenté, donde nos muestra que la calidad del ambiente regulador en Latinoamérica, de hecho, es una innovación, detiene la innovación, detiene el crecimiento. En mi propio país, Costa Rica, sabemos que hay una gran discusión en este momento sobre cómo podemos reaccionar al crecimiento económico si vemos el papel de un buen ambiente regulador para poder reactivar la economía, y eso juega un papel significativo. Sí, es interesante que tenemos una reunión de grandes empresas esta mañana y una parte del resultado de las regulaciones, que muchas de las regulaciones existen, pero realmente no hay mecanismos para hacerlas cumplir, ni hay ninguna manera de medir si la regulación es eficaz, si es firme o si los clientes o cualquier componente sea regulado, está haciendo realmente lo que se supone que hacer según la regulación. Así que creo que fue interesante. Quisiera agregar un comentario a esto porque la referencia es sobre economías en desarrollo y desarrolladas. Uno de los principios que hemos identificado también es que para que los reguladores hagan un buen trabajo con base en principios inteligentes, tienen que tener buenos recursos financieros, técnicos, y estas son las diferencias para los países desarrollados y en desarrollado, porque los desarrollados tienden a tener más recursos, aunque por supuesto creen que no tienen suficiente. Y lo que hemos visto en las economías emergentes es que definitivamente no hay suficientes recursos. Y supongo que la experiencia y la experticia técnica es tan importante en estos como en otros entornos. Así, gracias, Silvia. Entonces, volviendo a Silvia, otra pregunta. Tiene que ver con el tema del que hablé. ¿Puede compartir cómo la tecnología está transformando la profesión y los impactos si existen en los reguladores y su enfoque con respecto a la creación de reglamentos? Bueno, realmente no puede estar en la sesión de la mañana donde entiendo que hablaron sobre la inteligencia artificial, blockchain, las tecnologías nuevas emergentes. Las tecnologías están en la agenda de todos y también en IFAC, donde tenemos un grupo asesor de tecnología. Es muy interesante
que hablamos, tenemos un jefe de TI. Yo no sé nada, tengo estudios en TI, pero esta es un área muy compleja, según entiendo. Y hablando de este grupo asesor, cuando IFAC empezó a asegurarnos de que tuviéramos la tecnología en nuestra agenda, hace unos 7 años, la historia era los robots van a quitarle trabajo a todos y mejor ríndase ahora, no vaya a trabajar porque los robots van a hacer su trabajo. Esto no era un factor de miedo, sino más bien un tema social relacionado con todos los productos innovadores que se estaban creando. Y esto se aplica igual a la profesión de contaduría, donde queremos que acepten o acojan la tecnología porque nos ayuda a tener buena analítica de datos. El blockchain nos ayuda a confiar más en la información si la usamos bien. Así que tenemos que, como auditores y contadores, queremos usar blockchain porque queremos estar asociados con buena confianza. Entonces, ¿qué significa para la gente que son profesionales? Y no solo aplica a los contadores y auditores, y también a los doctores y los abogados y otros. Rápidamente tenemos que equipar a los profesionales. Primero, ayudarlos a mejorar su tecnología para que entienda cómo interpretar los datos y la analítica, entender qué es blockchain, trabajar con las universidades para asegurarse de que apoyen y den acceso a toda esta información, a todas estas nuevas tecnologías que impactan la manera en que los estudiantes van a aplicar lo que aprenden en el futuro. Y segundo, va a haber tecnologías que no estamos muy seguros. Esta es mi opinión personal. Estoy contenta de invertir $1,000 para Kiva para dar préstamos pequeños al área asiática, donde hay pequeñas empresas que buscan fondos de crowdsource. Pero lo que no me gusta es comprar criptomonedas, y creo que como contadora, para mí algo como la criptomoneda tiene que ser más transparente de que profesionalmente yo me asocie con esto. Así que tenemos que tener tecnología, monitorear las tecnologías, y las que funcionan debemos trabajar juntos para implementar las políticas y respuesta regulatoria necesaria para asegurarnos de que continúen como empezaron, que es la innovación. Y creo también que para aquellas personas que le temen a la tecnología, definitivamente no le teman. Simplemente debemos empezar a cogerlas. Cuando yo me encargué de tecnología en IFAC, los primeros 2 días estaba tan confundida con todos los términos tecnológicos, las evaluaciones de riesgo, porque si tenemos un equipo muy bueno de TIs, que todo es de alto riesgo, necesitamos una respuesta de un 100%. Y la única manera que realmente pude entender cómo manejarlo es entender que no entendía el TI, sino cómo responder. Cada problema que me presentan, las soluciones que queremos tener una solución que se vea como un Rolls Royce, que se vea como un BMW, y quiero una solución común, se vea como un Toyota. Y una vez que entendamos los riesgos en los próximos 2 o 5 años, decidimos que necesitamos el Rolls Royce, el BMW o el Toyota. Esto no va a funcionar siempre. Somos personas muy inteligentes, somos economistas, académicos, abogados, contadores, expertos en finanzas. Debemos estar involucrados en la conversación de tecnología para entender cómo resolver los problemas. Gracias, Silvia. Es una gran analogía, me gusta. Y ciertamente la tecnología influye la manera en que los auditores trabajan. Escogemos la tecnología, usamos inteligencia artificial para hacer auditoría más eficientes y eficaces, usamos mucha tecnología para hacer la evaluación de riesgos, y cambia la manera en que trabajamos definitivamente. Una última pregunta para Anabel. ¿Pueden reflexionar sobre las políticas de comercio para mejorar las oportunidades económicas, donde podamos hacer más para asegurarnos que la regulación sea parte de la agenda de comercio, especialmente la economía digital y su función en los servicios? Bueno, hace un par de años creíamos que básicamente esto había desaparecido del ambiente de comercio, pero han vuelto, y esto no significa que
las tarifas y las barreras tarifarias no sean tan importantes y que siguen siendo un impedimento para el comercio. Pero habiendo dicho esto, es cierto que una buena regulación puede de hecho promover el comercio porque aumenta la confianza de los consumidores de una manera importante y en esa perspectiva también pueden tener un gran potencial para promover el comercio. Usted mencionó un punto que es que en el mundo actual los servicios de comercio cada vez son más importantes. El comercio digitalizado también se vuelve más importante y eso las cadenas de valor también juegan un papel significativo en el comercio. En estos tres escenarios, con el negocio digital, los servicios y todos los impedimentos se vuelven en forma de barreras al comercio. Entonces, en el contexto del negocio hoy día, la cooperación reguladora tiene jugar un papel más relevante de lo que tenía anteriormente. Las nuevas tecnologías, como usted decía, podrían de hecho contribuir no solo a desarrollar regulaciones, sino también a reducir los costos de cumplimiento con las regulaciones. Por ejemplo, recientemente Estados Unidos y sus socios en NAFTA, México, Canadá y Estados Unidos, y sus socios de Centroamérica en los países de CAFTA han creado un proyecto piloto para utilizar blockchain para básicamente verificar el origen de los bienes que se comercian bajo este acuerdo. Y esto es importante porque es uno de los primeros ejemplos donde las nuevas tecnologías se están utilizando para poner atención al cumplimiento, una regulación que es muy relevante desde el punto de vista para recibir los beneficios de los tratados de libre comercio. Es fascinante cómo la tecnología realmente está infiltrándose en todo. Silvia, ¿quieres agregar algo? Solo quería decir que uno de los puntos que Christine mencionó en sus palabras anteriormente, la idea de estos sandboxes, cajas de arena, es especialmente importante para la comunidad reguladora. Y sé que hay diferentes países que están utilizándolos como una manera de entender cuáles son los siguientes pasos y deberían compartir los resultados porque este tipo de enfoque innovador temprano a la innovación es muy adecuado para los nuevos ambientes, pero no todos los países van a empezar al mismo tiempo. Así que tenemos que saber qué están aprendiendo de estas cajas de arena o sandboxes. Estoy de acuerdo con esto, de hecho. Sé que estamos a terminar. Estábamos un poco retrasados al inicio, así que vamos a terminar ahora, pero creo que ha sido una excelente discusión. Quiero agradecerles a ambas. Ha sido muy interesante poder entrelazar los diferentes temas que se relacionan. Fue fascinante. Hemos hablado de cooperación reguladora como un tema importante. También es importante involucrar un grupo de interesados más amplios, actores más amplios, cuando vemos las regulaciones, cuando tienen propósitos para evaluar si están logrando estos propósitos y tener buenas prácticas reguladoras para desarrollar y crear un crecimiento económico en nuestros países. Creo que ha sido una discusión muy interesante. Vamos a ir a almorzar ahora, así que les agradezco a todos por su participación y nos vemos después del almuerzo.